Bienvenidos a su noticiero. Soy Rosy Nava y estas son las noticias. Durante la misa que celebra el Papa Francisco en Casa Santa Marta, advirtió sobre el peligro de ser una iglesia ideológica. En su homilía en Casa Santa Marta, Francisco explicó que la fe no se puede condicionar. El Papa alertó que los cristianos que se encierran en sus propias ideas tienen miedo a crecer y terminan en la ideología. Le due figure della Chiesa oggi. La Chiesa di quei ideologi che si accovacciano le proprie ideologie lì. E la Chiesa che fa vedere il Signore che si avvicina a tutte le realtà, che non ha schifo. No, le cose non fanno schifo il Signore. I nostri peccati non fanno schifo, Lui si avvicina, come si avvicinava a carezzare i lebbrosi, i malati. El Papa Francisco dijo que no debemos repudiar la misericordia y recordó que Dios ha venido para salvar, no para condenar. Cardenal Mark Ouellet propone que se afronten los problemas con creatividad pastoral sin sacrificar los valores de la tradición cristiana. Manifestó su oposición a ordenar sacerdotes casados. El cardenal Mark Ouellet acaba de publicar este libro sobre el celibato sacerdotal. Con él adelanta su posición en el sínodo sobre la Amazonia, que estudiará si se pueden ordenar a hombres casados por falta de sacerdotes en zonas remotas. Estoy abierto al debate. He escrito algunos elementos muy importantes que deben ser tenidos en cuenta en el debate. En el libro propone afrontar los problemas con una creatividad pastoral que respete la cultura amazónica sin sacrificar los valores permanentes de la tradición cristiana. No estoy en contra, pero soy escéptico sobre la hipótesis de ordenar a hombres casados o viri probati. Primero porque no hay catequistas en la Amazonia y tampoco hay diáconos. Creo que había que proponer estas figuras antes de pensar que necesitamos viri probati para las comunidades remotas. Prima di pensare abbiamo bisogno di viri probati lì per le comunità che sono lontane. El cardenal asegura que su libro va más allá de la actualidad, pues resume sus más de 20 años en la formación de sacerdotes. Dice que el celibato es un acto de fe en Dios. El venerable José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, fue presentado como ejemplo de unidad para todos los venezolanos. La Pontificia Universidad Lateranense albergó el primer congreso desarrollado en Roma sobre la vida del venerable José Gregorio Hernández, un médico venezolano con gran fama de santidad. Lo que es esta gran figura de un gran laico médico que trabajó y murió pues el servicio de los pobres, y que esperamos pues que a través de la oración y del cariño podamos tenerlo muy pronto en los altares. Y qué mejor que en situación como la que está viviendo pues nuestro país, una crisis tan profunda, una crisis en la que se ha sembrado odio y división entre la gente, saber que tenemos ejemplos que seguir. Vivió entre los años 1864 y 1919. Es conocido como el médico de los pobres. José Gregorio Hernández es considerado un testimonio de paz para un proceso de paz. Es un factor de unión y de unidad en el pueblo venezolano, porque todo el mundo se reconoce en él, todo el mundo lo acepta, todo el mundo lo quiere, y entonces de veras puede ser, digamos, un elemento que aglutina y que une a todos los venezolanos en estos momentos también de dificultades y de divisiones. Fieles sirios recorren la diócesis de este país con un ícono bendecido por el Papa Francisco. El ícono se ha tornado en un signo de esperanza para las comunidades cristianas, católicas y ortodoxas. Este icono está recorriendo todas las diócesis de Siria para devolver la esperanza a las comunidades cristianas, católicas y ortodoxas. Fue bendecido por el Papa Francisco y es obra de este sacerdote ortodoxo. A este ícono le pusimos el nombre de Nuestra Señora de los Dolores, Consoladora de los Sirios. Se lo mostramos al Papa Francisco, quien me invitó al Vaticano. Almorcé con él y hablamos mucho sobre la situación en Siria. Fue increíble. Guardando bene y Cuando lo observó, se fijó en que en el rostro de la Virgen se expresaba al mismo tiempo la tristeza y el consuelo, en definitiva la dulzura de la Virgen que mira a su pueblo.
La parte de abajo del icono está dividida en dos. Por un lado se ve al pueblo de Siria que busca el consuelo y por otro lado a sus perseguidores. Son los extremistas que causaron el martirio de las personas que ahora están en el cielo, reflejadas en la parte de arriba del icono. Entre ellos está el diácono Faced Issa Al-Naimi o el jesuita holandés Frans van der Lugt, asesinado hace 5 años. La llegada del icono a Damasco de manos del nuncio Mario Zenari se celebró por todo lo alto. Se espera que su llegada sea como una caricia que el mundo exterior les envía, un símbolo de unidad en la tribulación. El cardenal John Henry Newman será canonizado en octubre. La Chiesa Nuova de Roma, fundada por San Felipe Neri, fue la que inspiró espiritualmente a este santo. El oratorio aún funciona. Estamos en la Chiesa Nuova de Roma, el complejo fundado por San Felipe Neri, con el que intentaba impulsar y mejorar la catequesis de esta gran ciudad. John Henry Newman, el gran santo inglés que será canonizado en octubre, decidió que este sería el modelo para su fundación en Inglaterra. Comprendió que el oratorio de San Felipe Neri era un lugar donde por una parte se prestaba mucha atención a la dimensión cultural, una gran dedicación al descubrimiento de la verdad, y por otra parte se desarrollaba una gran actividad pastoral directa con las personas, con el pueblo, y esta unión de cultura y atención a las almas para él era fundamental. A John Henry Newman le gustó mucho esta iglesia en la que veneró los restos de San Felipe Neri. Paseaba por lugares como este patio de naranjos y aquí sobre todo se entusiasmó con la regla del fundador de la congregación del oratorio. Pese a todo, actualmente junto a Simone Raponi viven aquí otros 8 sacerdotes oratorianos que mantienen el espíritu que entusiasmó a Newman y que el futuro santo llevó a Inglaterra tras convertirse al catolicismo. A día de hoy, unos 500 sacerdotes como ellos trabajan en decenas de oratorios como este que siguen la estela de San Felipe Neri y del cardenal John Henry Newman. A continuación, tenemos el agrado de presentar la reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 11 de San Lucas, tenemos la historia de los discípulos cuando le piden al maestro que les enseñe a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Estaban refiriéndose a Juan el Bautista. Viene Jesús y le dice a esa oración que todos conocemos: el Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De esta forma, nosotros estamos llamados a hacer esa oración todos los días, cada momento de nuestra vida, la oración por excelencia. Recuerdo cuando estaba en Jerusalén y fuimos a la escena donde está ese lugar exactamente que Jesús enseña a sus discípulos, el Pater Noster o el Padre Nuestro, en muchos idiomas, incluso el español. Y qué hermoso decirle al papá: esta es mi oración hacia ti, es mi conversación contigo. Santificado sea siempre tu nombre, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Algunas veces nosotros somos muy simpáticos. ¿Por qué? Porque le pedimos a Dios que perdone nuestras ofensas. ¿Y cómo nos cuesta perdonar a aquel hermano alguna cosita que nos haya hecho? Pedimos a Dios que se haga su voluntad. ¿Y cómo nos cuesta a la hora de hacer nuestra oración, nuestro compromiso, por imponer la nuestra? Señor, danos la gracia de orar siempre el Padre Nuestro con el corazón. En Quito, Ecuador, los manifestantes ingresan a protestar a la Asamblea Nacional. Entre tanto, el gobierno ha acallado a la radio Pichincha Universal. 50,000 personas más o menos, donde los manifestantes ingresan a la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional queda muy cerca, efectivamente, de donde se encuentra la Radio Pichincha Universal, que fue allanada por la Fiscalía y la Policía Nacional. Y también al norte de la ciudad, y por otro lado, hay un conjunto de manifestantes, de personas que señalan el apoyo al gobierno, están en contra de la CONAIE, de los militantes de la Revolución Ciudadana, con banderas blancas. De momento, efectivamente, la ciudad de Quito está paralizada en sus puntos más neurálgicos de congestión y de tráfico vehicular, a estas horas que además ya en la tarde amenaza lluvia. Por el momento las autoridades no se han pronunciado de estos acontecimientos, la situación es bastante tensa y la Confederación de Nacionales Indígenas, la Asamblea Nacional Campesina, la Asamblea Nacional Ciudadana, que son las principales organizaciones que están movilizándose, han reiterado su postura de no moverse de la capital mientras no se deroguen las medidas económicas. En el gobierno, por su parte, ha recibido apoyos de representantes de los grupos de derecha, de las cámaras de la producción, empresariales, de exportadores, y en Guayaquil se reúne con varias autoridades, entre ellos el presidente de la República, el vicepresidente, ministros de Estado, que además están analizando la posibilidad de convocar a un gran diálogo nacional, de modo que con esto solventarían la crisis política que existe en este momento. Por otro lado, también se informó que autoridades de derechos humanos de la Cancillería ha convocado a organismos internacionales para proponer una mediación con los dirigentes de la movilización y el paro, de modo de encontrar una salida a la crisis política y también para encontrar vías de entendimiento a la situación económica que se provoca con las medidas económicas. Eso es por el momento. Autoridades de Estados Unidos exigirán cobertura de salud a solicitantes de visas estadounidenses. La nueva norma le dará mayor discreción a los agentes de inmigración para otorgar o revocar las denominadas visas de inmigrante, dependiendo de si los solicitantes cuentan con cobertura de salud en Estados Unidos o si tienen el dinero suficiente para costear este servicio en el país. Estamos estimando que esto requeriría, por ejemplo, casi $100,000 al año, ganarse $1,000 al año para una familia de 4. Entonces una familia que se ve en esa circunstancia tenía que comprobar eso desde fuera de Estados Unidos, adentro de Estados Unidos, comprobar que no tienen o que caen más arriba de los niveles de pobreza que se establecen en Estados Unidos. En un documento público, la administración Trump criticó a los inmigrantes que utilizan el sistema de salud sin ninguna retribución al país y anunció que estará suspendida la entrada de extranjeros que representen una carga pública. Los inmigrantes que ingresan a este país no deberían sobrecargar nuestro sistema de salud y posteriormente a los contribuyentes estadounidenses con mayores costos. Esta nueva norma, según el Instituto de Políticas Migratorias, podría excluir a 2 de cada 3 futuros inmigrantes, algo que los abogados de inmigración también confirman. Las personas que en algún momento pueden convertirse en una carga pública son inadmisibles a los Estados Unidos bajo esa sección y por lo tanto no pueden recibir beneficios inmigratorios como residencia permanente, entrada a los Estados Unidos, extensiones de visa, este tipo de cosas. La norma aplicará solo a los solicitantes de las visas de inmigrantes, tales como visas de trabajo, de negocios, quienes han sido pedidos por un familiar, entre otros. Esto aplica solamente a esas personas que quieren entrar para estar permanente y no a turistas o alguien más que quiere entrar, por ejemplo, estudiantes por un término pequeño o un término corto. Esta política exonerará a los refugiados, asilados, menores no acompañados, a aquellos que apliquen por visas de inmigrantes antes del 3 de noviembre y a los aplicantes de otras visas especiales. La Corte Federal de Circuito de Florida falló en contra de una demanda para impedir la aplicación de la ley para cooperación de los policías en operaciones de inmigración. Una polémica ley en Florida que le atribuye facultades a los oficiales de policías locales para ejercer operaciones de la Agencia Federal de Inmigración ICE se mantiene vigente. Aunque diversas organizaciones sociales demandaron el instrumento, la Corte Federal del Circuito de Florida confirmó la vigencia de la norma al desestimar la demanda. Lo importante es recalcar que también este juez
concluye y entiende que hay partes de esta ley que son problemáticas. Melissa Taveras es vocera de la Coalición de Inmigrantes de Florida. Al analizar el fallo, concluyó que el texto resulta poco preciso en el apoyo que deben prestar los agentes y, en cambio, genera temor en los inmigrantes hacia los policías. Crea un peligro mucho más importante y crítico para nuestras sociedades independientemente de estatus de inmigración. El propio portavoz del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, manifestó su preocupación por las consecuencias del fallo. Según su experiencia, con leyes como esta, los inmigrantes podrían perder la confianza en la policía para hacer sus denuncias. Delincuentes que sepan de un estatus inmigratorio de una persona y abuse de esa debilidad que tiene esa persona. Que una mujer que sea indocumentada y que una persona quiera violarla porque sabe que ella va a tener miedo de llamar a la policía. Zabaleta agregó que los agentes no pueden asumir atribuciones de inmigración porque se trata de un código civil federal y no criminal. José Parralete, Voz de América, Miami. USAID otorga $214 millones de cooperación al gobierno interino venezolano para el desarrollo de su país. Bueno, este es un momento para nosotros histórico porque es un acuerdo que estamos firmando de cooperación internacional entre los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump y el gobierno interino de Juan Guaidó. Este convenio nos va a permitir a nosotros fortalecer nuestras capacidades como gobierno interino, nos va a permitir fortalecer la sociedad civil venezolana para luchar por los derechos humanos, nos va a permitir también fortalecer nuestro servicio exterior para aumentar la presión internacional, trabajar en el proceso de reconstrucción del país y sobre todo estar preparados para cuando restablezcamos la democracia, la ayuda en sectores como de agricultura y de salud, que va a ser mucho más importante y masivo. Así que es un momento histórico porque marca la importancia que tiene Venezuela para los Estados Unidos, pero también los lazos históricos que han unido a estos dos países. Y creo que esto va a marcar un hito histórico porque es relanzar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y dejando claro que esto es una alianza de largo plazo y de largo aliento. Ministros europeos discuten acogida de migrantes. Los países europeos se ven obligados a aceptar a los refugiados. Este momento cambió el debate en torno a la migración hacia Europa. Carola Rackete, de 31 años, entró a la fuerza con su barco de rescate en el puerto de la isla italiana de Lampedusa, con 40 migrantes a bordo. Fue arrestada por desafiar la prohibición de Italia de arribar a las naves de rescate. Cuando una organización de ayuda rescata migrantes en el Mediterráneo, los países de la Unión Europea se ven obligados a negociar para distribuir a los recién llegados entre ellos. Tanto Italia como Malta dicen que es injusto que tengan que aceptar a tantas personas. A finales de septiembre, los ministros del Interior de Italia, Alemania y Francia se reunieron en Malta para discutir el camino a seguir. El Fondo Monetario Internacional advierte de una desaceleración económica de por lo menos 90 países del mundo. La nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha advertido este martes de una desaceleración económica en el 90% de los países del mundo y ha asegurado en su discurso inaugural que la economía global se encuentra en una desaceleración sincronizada. En 2 años, el mundo ha pasado de una recuperación sincronizada a una desaceleración sincronizada, es decir, una desaceleración económica. Y nuestro pronóstico para este año y el que viene demuestra que la desaceleración afecta ya a la gran mayoría del mundo. El 90% de la economía global, en términos del Producto Interior Bruto, ha reducido su crecimiento. Además de las tensiones comerciales, el proteccionismo y el Brexit en Europa, ¿a qué deberíamos prestar más atención? ¿Cuál es la próxima gran amenaza? Si tengo que señalar un solo aspecto, yo diría el riesgo del cambio climático. Hemos visto cómo las economías pueden verse dramáticamente impactadas por las fuerzas de la naturaleza y hemos de estar preparados a que ocurran este tipo de catástrofes.
Científicos suizos y canadienses ganan el Premio Nobel de Física. Todo comenzó cuando el universo explotó. Casi 14.000 millones de años después, la mitad del Premio Nobel de Física se otorgó este año por la comprensión de lo que sucedió después. La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido hoy conceder el Premio Nobel de Física 2019 a James Peebles por sus descubrimientos teóricos en cosmología física. En los años 60, la cosmología era en gran medida una ciencia especulativa, pero desde entonces mucho se ha divulgado sobre la evolución del universo y James Peebles es una figura clave en ese proceso. Su trabajo fundamental en ese campo ha ayudado a los científicos a interpretar los rastros del inicio del universo y también a mostrar que el universo se expande debido a dos de los mayores misterios de la física moderna, la materia oscura y la energía oscura. La otra mitad del Nobel es para Michel Mayor y Didier Queloz por el descubrimiento de un exoplaneta orbitando una estrella de tipo solar. A principios de los 90 todavía era imposible tomar mediciones detalladas de una estrella distante que pudieran mostrar si era orbitada por un planeta. Michel Mayor y Didier Queloz desarrollaron nuevos métodos de vanguardia para hacerlo y desencadenaron una revolución en la astronomía. Más de 4.000 de los llamados exoplanetas han sido identificados desde entonces. La lista ahora contiene incluso planetas que teóricamente orbitan estrellas distantes con vida en su superficie. La policía ecuatoriana reza antes de reprimir las protestas de los ciudadanos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Estados Unidos busca rearmarse y considera salir del Tratado de Cielos Abiertos. Esto se da mientras aumenta la incertidumbre en torno al Tratado START 3, el único acuerdo con Rusia que limita el arsenal nuclear. Y es que Estados Unidos envía señales mixtas sobre si quiere o no prolongarlo. Mientras tanto, altos cargos de Washington informan que la administración Trump está considerando retirarse del Tratado de Cielos Abiertos. Este documento, firmado por 34 miembros, permite a las naciones sobrevolar sin armamento otros países y así conseguir información sobre efectivos y operaciones militares. El Kremlin cuestiona estos rumores, ya que por el momento no hay información oficial. Desarrollan exoesqueleto que permite dar movilidad a personas parapléjicas. Estos esqueletos son movidos por impulsos mentales. La vida de este hombre cambió cuando tenía 28 años, cuando una caída lo paralizó de los hombros hacia abajo. Ahora su vida ha cambiado nuevamente con la ayuda de un exoesqueleto robótico. Desde la década de 1950, la gente ha prometido hacer caminar a las personas paralizadas. Es realmente uno de los objetivos de la ciencia médica. El doctor Tom Shakespeare es profesor de discapacidad en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Shakespeare, parapléjico él mismo, ofreció detalles del estudio publicado en la revista Lancet Neurology. Los implantes a cada lado del cráneo fueron capaces de detectar y traducirse como si fueran impulsos de movimiento de la computadora del cerebro para que el individuo quisiera moverse y se enviaron señales que le permitieron moverse. El profesor dice que controlar la máquina a través del pensamiento en lugar de, digamos, empujar. Colombia aplica metodología alemana para potenciar el talento de sus futbolistas. En Colombia ya se están realizando progresos notables en la organización, la estructura y la sistematización del aprendizaje, componente vital para el desarrollo del talento del futbolista cafetero.
Osvaldo Jiménez, encargado de proyectos de desarrollo del fútbol colombiano, es uno de los precursores de aplicar esta metodología Made in Germany. Y nosotros hemos copiado varias cosas del fútbol alemán. Implementar esta metodología ayudará a potenciar el nivel de juego que tienen nuestros jugadores. Tenemos demasiado talento, en Colombia hay demasiado talento, pero de pronto nos falta más sistematización en el proceso de entrenamiento desde las edades iniciales. Conocimiento que ya se imparte en las licencias de fútbol Conmebol, que empieza a regir a partir de este año. Los licenciados ya tienen a disposición, entre otras herramientas, Un Niño en Español, y es que también se puede adaptar para las categorías mayores. La venida del profesor Matías Lockman, el profesor Marco Krexig de la Universidad Friedrich Alexander en Erlangen y del Club Hannover de Alemania. Hicimos varios seminarios con el Club Atlético Nacional también y con nuestra Universidad de Antioquia, una metodología demasiado bondadosa porque permite mejorar la inteligencia de juego de los niños, especialmente en las edades entre los 6 y los 10 años. En Brasil, la colombiana Yuria Alvear gana el oro en el Grand Slam de judo. La 3 veces campeona del mundo en la categoría de hasta 70 kilos, Yuria Alvear, se abrió paso hasta la final, ganando por ipón en cada combate y compitiendo tan solo durante 3 minutos sobre el tatami. En la final la esperaba la alemana Giovanna Escochimarro, que había puesto sus ojos en una segunda victoria del circuito mundial. Pero la colombiana puntuó con un decisivo Waza Ari, se hizo con la victoria en el Grand Slam de Brasilia y se convirtió en nuestra mujer del día. Bueno, yo creo que lo más importante para mí es siempre mantener la calma, siempre puedo imaginarme cada combate antes de realizarlo y cuando tengo la calma y puedo llevar a cabo lo que me he imaginado, siempre me ha dado muy buen resultado. Ronaldo Gómez, embajador de Cuba en Brasil, le entregó la medalla. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, también en Roku TV y Amazon Fire. Gracias y que Dios les bendiga.